Lo que estás por descubrir permaneció oculto durante más de medio siglo. Un secreto protegido por silencios, miradas que no se cruzaban y una familia que prefirió callar. Ahora, una revelación atribuida a Pepe Aguilar sacude los cimientos de la música regional mexicana y nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la dinastía más poderosa del género. Se trata de un hijo nacido lejos de los reflectores. Un niño criado entre sombras mientras la fama brillaba a su alrededor. Durante décadas solo existieron rumores, pero hoy esas piezas finalmente encajan. Flor Silvestre y Leo Dan. Dos leyendas que compartieron algo más que escenarios y canciones. Compartieron un amor prohibido que alteraría para siempre el destino de la familia Aguilar. Pero antes de revelar el nombre que podría cambiarlo todo, debemos regresar a 1970, cuando todo comenzó. El encuentro que cambió todo. El año 1970 marcó un punto de quiebre. Leo Dan, ya consolidado como estrella internacional después de conquistar Argentina y España, tomó una decisión que transformaría su vida de maneras inimaginables. El León de las Pampas puso sus ojos en México, ese país que lo recibiría como uno de los suyos. Leopoldo Dante Tevez llegó a tierras aztecas con Marieta, su esposa húngara. Se habían casado en medio de la histeria de fanáticas que no aceptaban verlo con otra mujer. Pero el destino tenía preparado un encuentro que nadie podía prever. Para entonces, Flor Silvestre era una leyenda viviente. A sus 40 años, Guillermina Jiménez Chaboya había conquistado el cine, la música y el corazón de México entero. Casada desde 1959 con Antonio Aguilar, el Charro de México, habían formado la pareja artística más poderosa del país. Juntos llenaban plazas de toros y criaban una familia que mostraba señales de continuar el legado. Antonio Aguilar Jr. tenía 10 años y Pepe apenas 2 cuando Leo Dan pisó suelo mexicano por primera vez. Era una familia sólida, una imagen perfecta para el público. Un matrimonio que parecía inquebrantable. Pero las apariencias pueden ser tan engañosas como las canciones de amor que prometen eternidades imposibles. El primer encuentro sucedió en los estudios de Televisa. Los productores organizaban un homenaje a la música latinoamericana y convocaron a las estrellas más brillantes del momento. Cuando Leo Dan esperaba nervioso su turno en el camerino, ella entró. Flor Silvestre, con su elegancia natural y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Fue un encuentro breve, profesional, correcto. Pero hubo algo en la manera en que sus miradas se cruzaron. Algo en el silencio que siguió a las palabras de cortesía. Algo que ambos sintieron, pero ninguno se atrevió a nombrar. Cuando lo prohibido se vuelve inevitable. Durante los siguientes meses, los encuentros se multiplicaron. México en los años 70 era un país donde la comunidad artística se movía en círculos pequeños. Las estrellas se encontraban en estudios de grabación, ceremonias de premiación y fiestas privadas en mansiones de Polanco y Las Lomas. Antonio Aguilar, generoso con colegas extranjeros, invitó varias veces a Leo al rancho El Soyate en Zacatecas. Marieta se hizo amiga de Flor Silvestre. Las dos mujeres compartían la experiencia de estar casadas con hombres públicos, de vivir entre giras y separaciones. Pero algo estaba cambiando. Algo invisible que se cocinaba en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en conversaciones que se extendían cuando los demás se retiraban, en esa conexión inexplicable que surge entre dos personas sin que nadie pueda detenerla. Leo comenzó a grabar sus primeros éxitos mexicanos. Y fue precisamente en esas sesiones donde Flor Silvestre apareció con más frecuencia. Decía estar fascinada con el proceso creativo de Leo, con su manera de componer, con esa sensibilidad para capturar el dolor del amor en sus letras. Antonio estaba siempre de gira, siempre ocupado con películas, siempre montando a caballo en alguna presentación. Los niños estaban al cuidado de las nanas. Y en medio de esa soledad compartida, en aquellos estudios iluminados apenas por luces tenues, algo comenzó a florecer. El beso que lo cambió todo. Fue en la primavera de 1971, cuando todo se precipitó. Leo había alquilado una casa en Coyoacán, lejos de miradas indiscretas. Marieta había viajado a Argentina con los hijos. Leo se quedó con la excusa perfecta del trabajo pendiente. Y fue en esa casa, una tarde de lluvia ligera que hacía brillar las bugambilias del jardín, donde Flor Silvestre y Leo se besaron por primera vez. No fue impulsivo ni planeado. Fue el resultado inevitable de meses resistiendo algo que sabían estaba mal, pero que no podían detener. Estaban ensayando una canción que Leo había compuesto pensando en ella, Cuando un amor se va. Mientras Leo tocaba la guitarra y Flor cantaba con esa voz que parecía salida de las nubes, sus ojos se encontraron. En ese momento, todas las excusas, todas las razones para mantenerse alejados, se desvanecieron como humo.
Se besaron con la desesperación de quienes saben que están cometiendo el error más grande de sus vidas y aún así no pueden detenerse. Lo que comenzó esa tarde se convirtió en una relación clandestina que duró casi 2 años. 2 años de encuentros secretos, de cartas enviadas a través de intermediarios, de llamadas telefónicas en código que solo ellos entendían. Flor vivía una doble vida perfecta. Durante el día era la esposa ejemplar de Antonio Aguilar, la madre dedicada, la estrella que sonreía en fotografías de revistas. Por las noches, cuando Antonio dormía o estaba de gira, ella encontraba la manera de escaparse, de llegar a esa casa donde Leo la esperaba. Pero de ese amor prohibido nacería una vida. Un bebé que cambiaría todo, que obligaría a tomar decisiones imposibles, que se convertiría en el secreto más grande que la dinastía Aguilar jamás había guardado. La noticia que lo cambia todo. Agosto de 1972. Flor Silvestre descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un rayo. Llevaba 15 días sin ver a Leo, quien estaba en España. Antonio acababa de regresar de una gira por Sudamérica y estaba en casa. Cuando el doctor confirmó el embarazo, Flor sintió que el mundo se detenía. Tenía 42 años, edad avanzada para un embarazo en aquella época. Y lo peor de todo, sabía con absoluta certeza que ese bebé no era de su esposo. Las cuentas eran dolorosamente claras. Antonio había estado fuera de México. 2 días después, Flor citó a Leo en la casa de Coyoacán. Cuando él llegó sonriente, con flores y una nueva canción, encontró a Flor con los ojos hinchados de tanto llorar. «Estoy embarazada», le dijo sin preámbulos. «Y es tuyo». Leo sintió que las piernas le fallaban. Durante horas hablaron, discutieron opciones, se abrazaron, lloraron juntos. No había soluciones fáciles. Cada camino conducía al desastre. Tenían 3 opciones. Primero, confesar todo y destruir 2 matrimonios y probablemente sus carreras. Segundo, interrumpir el embarazo, algo que Flor rechazó inmediatamente. Tercero, hacer pasar al bebé como hijo de Antonio Aguilar. El plan requería una logística perfecta. Flor tendría que acercarse a Antonio y confiar en que su esposo aceptara la noticia sin hacer demasiadas preguntas. Era arriesgado, pero Flor conocía a su esposo. Sabía que se enorgullecería de tener otro hijo, que su ego masculino no le permitiría dudar. Pero había alguien que sospechaba. Alguien que había visto demasiado. La cómplice necesaria. La hermana de Flor, Enriqueta Jiménez Chaboya, conocida como la Prieta Linda, había notado los cambios en su hermana mayor. Era una mujer perspicaz que la conocía mejor que nadie. Había visto cómo Flor se iluminaba cuando alguien mencionaba a Leo Dan. Una tarde de septiembre de 1972, Enriqueta decidió confrontarla. Llegó sin avisar al rancho cuando Antonio estaba fuera. «Sé lo que está pasando», le dijo sin rodeos. «Y sé que estás embarazada». Flor intentó negarlo, pero Enriqueta la detuvo. «Soy tu hermana. Te conozco mejor de lo que tú misma te conoces». Durante horas las 2 hermanas hablaron. Flor, agotada de guardar el secreto, confesó todo. Enriqueta escuchó en silencio. Cuando Flor terminó, Enriqueta hizo algo inesperado, la abrazó. «Eres mi hermana y siempre lo serás. No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para ayudarte». Así fue como la Prieta Linda se convirtió en cómplice del secreto más grande de la dinastía Aguilar. Pero también impuso una condición innegociable: el affair tenía que terminar ahora. Leo debía alejarse y Flor comprometerse con su matrimonio. Ese bebé sería un Aguilar y nadie jamás debería saber la verdad. La despedida definitiva. El último encuentro entre Flor Silvestre y Leo sucedió en octubre de 1972 en aquella casa de Coyoacán. Enriqueta arregló la cita y esperó afuera dándoles privacidad. «Tenemos que terminar esto», le dijo Flor sin darle tiempo a que la abrazara. «Tenemos que hacerlo ahora». Leo intentó protestar, pero Flor fue inflexible. Le explicó el plan: ella le diría a Antonio que estaba embarazada. El bebé nacería como un Aguilar más. Leo tendría que alejarse, regresar a Argentina, seguir con su vida. «Y nuestro hijo nunca sabrá la verdad», dijo Flor quebrada, «porque esa es la única manera de protegerlo». Leo la escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Durante horas hablaron, lloraron, recordaron momentos felices. Leo le cantó todas las canciones que había compuesto pensando en ella. Cuando llegó la hora de despedirse, Leo le dio a Flor una carta sellada. «Es para nuestro hijo», le dijo. «Cuando sea mayor, si algún día decides contarle la verdad, dale esta carta. Que sepa que no fue un hijo del error, sino del amor verdadero». Flor tomó la carta con manos temblorosas. Nunca la abriría, pero la conservaría durante décadas, escondida en un lugar secreto del rancho,
esperando un momento que quizás nunca llegaría. Se besaron por última vez, un beso que sabía a despedida definitiva, a futuros que nunca serían, a amores que no pudieron ser. A finales de octubre de 1972, Flor le dio la noticia a Antonio. La reacción fue exactamente la que había predicho. Su rostro se iluminó con alegría genuina. La abrazó, la besó, comenzó a hacer planes inmediatamente. No hizo una sola pregunta sobre fechas. Para Antonio Aguilar, la noticia era una bendición de Dios, la confirmación de que su matrimonio era sólido. Mientras él celebraba, Flor sonreía y asentía, pero por dentro sentía que se estaba desmoronando. Acababa de cruzar un punto de no retorno. Los siguientes meses fueron un tormento. El embarazo fue complicado desde el principio. A sus 42 años, su cuerpo luchaba con una gestación de alto riesgo. Tuvo que guardar reposo casi absoluto. Y en medio de todo eso, Leo seguía en México, siguiendo con su carrera. Sus caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos y tenían que actuar como simples colegas. Durante esos meses, Leo compuso algunas de sus canciones más desgarradoras, Cuando un amor se va, Mi última serenata. Canciones que hablaban de amores perdidos y decisiones dolorosas. Los críticos las alabaron sin saber que cada palabra era un mensaje codificado para la mujer que había dejado ir. El 15 de mayo de 1973, Flor dio a luz en una clínica privada de la Ciudad de México. El bebé llegó en medio de complicaciones que pusieron en riesgo la vida de la madre. Cuando finalmente colocaron al recién nacido en los brazos de Flor, ella miró ese rostro diminuto y supo, con una certeza que la atravesó como un rayo, que ese niño era exactamente igual a Leo Dan. El parecido era innegable. Los mismos ojos profundos, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. Flor sintió pánico. ¿Cómo era posible que nadie más lo notara? Antonio estaba junto a ella, radiante de felicidad, sin ver nada extraño en su nuevo hijo. Pero Flor veía lo que nadie más parecía ver, que ese bebé no se parecía en nada a Antonio Aguilar. Enriqueta, quien había estado presente durante el parto, captó el terror en los ojos de su hermana. Se acercó y le susurró, los bebés cambian mucho en los primeros meses. Nadie va a notar nada. Pero Flor sabía que era solo cuestión de tiempo. Antonio decidió llamar al bebé José. El niño fue presentado a la prensa como el tercer hijo del matrimonio Aguilar Silvestre. Las revistas publicaron fotografías de la familia feliz. Nadie cuestionó nada. Pero Flor no podía dormir. Cada vez que miraba a su bebé, veía a Leo. Y con Flor se horrorizó ante la sugerencia. Le explicó todas las razones por las que la verdad no podía salir, el escándalo que destruiría a la familia, las carreras arruinadas, el daño al bebé. Algún día, le dijo a Nelis antes de irse, algún día ese niño va a descubrir la verdad. Y cuando eso suceda, será 1000 veces peor si se entera por casualidad que si se lo cuentas tú. La partida de Leo y el último encuentro. En 1975, cuando el pequeño José tenía apenas 2 años, Leo anunció que regresaba a Argentina. Después de 5 años exitosos en México, decidió volver a su tierra natal. Las razones públicas tenían que ver con asuntos familiares. Pero quienes conocían la verdad sabían la razón real. Leo ya no podía soportar estar en el mismo país que Flor, sin poder estar con ella, sabiendo que tenían un hijo juntos que él nunca podría reclamar. Antes de irse, Leo hizo un último intento por ver a su hijo. Contactó a Enriqueta y le suplicó que arreglara un encuentro, solo para ver al niño, aunque fuera una vez. Enriqueta, conmovida, organizó un encuentro casual en un parque de Ciudad de México un domingo por la mañana. Antonio estaba de gira. Leo llegó vestido de manera casual, con lentes oscuros. Desde la distancia vio a Flor sentada en una banca con el pequeño José jugando cerca. Su corazón se detuvo. El niño era hermoso, alegre, lleno de vida. Cada movimiento le recordaba a sí mismo cuando era pequeño. Quiso acercarse, levantar a ese niño en sus brazos, decirle que era su padre. Pero sabía que no podía. Se conformó con observar desde la distancia, grabando cada detalle en su memoria. La risa del niño, la manera en que Flor lo cuidaba, el amor evidente entre madre e hijo. Flor sabía que Leo estaba allí. Enriqueta le había advertido. Aunque nunca volteó a mirarlo directamente, sabía exactamente dónde estaba parado. Fue Enriqueta quien finalmente se acercó a Leo. Es hora de irte, le dijo suavemente. Ya lo viste. Ahora tienes que dejarlo ir. Leo asintió con lágrimas corriendo por debajo de los lentes. Se quedó mirando a su hijo por última vez, se grabó esa imagen en el alma, y luego se dio la vuelta y se alejó. Nunca regresó a México. Y durante décadas, ese sería su único recuerdo de haber visto a su hijo. El niño que fue borrado.
Los años pasaron y el secreto parecía cada vez más enterrado. José creció como un Aguilar más, criado en el rancho El Soyate, rodeado de caballos y mariachis. Antonio lo adoraba, lo trataba exactamente igual que a sus otros hijos. Nunca mostró el más mínimo indicio de duda. El niño desarrolló talento musical desde pequeño, lo cual no sorprendió a nadie. Pero había algo diferente en él. Su manera de componer, su estilo vocal, su sensibilidad artística eran distintos a los de los Aguilar tradicionales. Eran, sin que nadie lo supiera, el legado de Leo Dan. Pero entonces, en 1981, cuando José tenía 8 años, algo cambió. Antonio había comenzado a hacer comentarios sobre José, sobre cómo era tan diferente a sus otros hijos. Nunca lo dijo directamente, pero Flor podía sentir las preguntas flotando en el aire. Y entonces sucedió algo que aceleró todo. Un periodista, haciendo un perfil de la familia Aguilar, consiguió fotografías viejas de Leo Dan y notó el parecido con el pequeño José. No publicó nada, pero comentó su observación a otros colegas. Los rumores comenzaron a circular en círculos pequeños. Flor entró en pánico. Fue entonces cuando tomó la decisión más drástica de todas. Contactó a su hermana Marcela, quien vivía en Estados Unidos, le confió el secreto completo y le pidió un favor imposible, que se llevara a José a vivir con ella, lejos de México, lejos de las miradas, lejos del riesgo. Marcela, aunque impactada, aceptó ayudar. Le dijeron a José que iba a estudiar en Estados Unidos, una oportunidad maravillosa. El niño de 8 años, emocionado por la aventura, no cuestionó nada. A Antonio le dijeron que era temporal. Y a los medios les dijeron que José estaba estudiando en el extranjero. Pero la realidad era que Flor estaba enviando a su hijo lejos, sacrificándolo una vez más para proteger el secreto. La mentira más grande. José se instaló con su tía Marcela en California. Al principio era el plan de volverlo después de un tiempo. Pero entonces, cuando José tenía 10 años, Flor orquestó algo aún más elaborado. Organizó una historia fabricada, un accidente automovilístico falso en Estados Unidos. Dijeron que José había sobrevivido, pero quedó con lesiones graves que requerían tratamiento permanente. La historia era suficientemente trágica como para que nadie hiciera demasiadas preguntas, suficientemente vaga como para no requerir detalles, y suficientemente definitiva como para explicar por qué José ya no volvería a aparecer en público. Pepe, que entonces tenía 13 años, recordaba vagamente esos eventos. Recordaba que su madre había llorado mucho. Le habían dicho que José estaba en rehabilitación y que no podía recibir visitas. Y eventualmente, cuando Pepe tenía alrededor de 16 años, le dijeron que José había muerto por complicaciones de sus lesiones. Hubo un servicio memorial privado sin cuerpo presente porque supuestamente había sido cremado en Estados Unidos. Pepe lloró la pérdida de un hermano que apenas recordaba, y luego la vida continuó. Pero todo había sido una mentira elaborada. José no había muerto. Había crecido en California con su tía Marcela, sin saber la verdad completa sobre su origen, creyendo que sus padres biológicos habían decidido enviarlo lejos por razones que nunca entendió. Le habían dicho que Antonio y Flor pensaban que era mejor para él crecer lejos del circo de la fama. José había crecido confundido, sintiéndose abandonado, sin entender por qué su familia lo había alejado. Había desarrollado resentimiento. Había luchado con su identidad. Había pasado años en terapia tratando de entender por qué sus padres no lo querían. La confesión en el lecho de muerte. Noviembre de 2020. Mientras el mundo entero lidiaba con la pandemia, Flor Silvestre enfrentaba sus últimos días en el rancho El Soyate. A sus 90 años, su cuerpo finalmente cedía. Los médicos habían sido claros, era cuestión de días, tal vez semanas. La familia se había reunido alrededor de ella. Pepe Aguilar pasaba largas horas junto a la cama de su madre. Le hablaba de sus logros, de cómo había continuado el legado familiar, de sus hijos que estaban llevando la música mexicana a nuevas alturas. Le contaba sobre Ángela, quien acababa de casarse con Cristian Nodal en medio de un escándalo mediático. Le hablaba de Leonardo. Le contaba sobre sus nietos, sobre los tours exitosos. Y Flor escuchaba, sonreía débilmente. Pero Pepe notaba que había algo en los ojos de su madre, algo como una angustia no resuelta, como si tuviera algo importante que decir pero no encontrara la manera. Fue en una de esas noches cuando todos los demás se habían retirado y solo quedaban Pepe y su madre, cuando Flor decidió que había llegado el momento. Mi hijo, comenzó con voz débil pero clara, hay algo que tengo que decirte antes de irme. Algo que he guardado por demasiado tiempo, algo que tu hermano merece saber. ¿Qué hermano, mamá?, preguntó Pepe confundido. Me refiero a José. La confusión en el rostro de Pepe se profundizó. José, el hermano del que su madre hablaba,
había muerto cuando Pepe era apenas un niño. O al menos eso le habían dicho siempre. Pero entonces Flor comenzó a hablar, y con cada palabra el mundo de Pepe comenzó a desmoronarse y a reconstruirse en una forma completamente nueva. Le habló de Leo Dan, del affair que nunca nadie supo, del embarazo que intentó esconder, del bebé que nació pareciéndose más al cantante argentino que a Antonio. Le contó sobre las decisiones desesperadas, sobre las mentiras que tejió, sobre el peso de guardar ese secreto durante décadas. Y conforme hablaba, sacó de debajo de su almohada un sobre amarillento sellado con el nombre José escrito con letra de Leo Dan. Esto es de su verdadero padre, le dijo Flor, colocando el sobre en las manos de Pepe. Leo me lo dio el día que nos despedimos. Me pidió que se lo diera a José cuando fuera mayor. Pero nunca pude. Tu padre Antonio nunca supo. Y José creció creyendo que era un Aguilar de sangre. Pero ahora que me voy, necesito que alguien sepa la verdad. Y ese alguien eres tú, Pepe, porque confío en ti, porque sé que sabrás qué hacer. Pepe se quedó paralizado, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Recuerdos de su infancia comenzaron a cobrar nuevo significado. Mamá, logró decir finalmente, José está vivo. ¿Por qué nos dijeron que había muerto? Y lo que Flor reveló fue aún más impactante. José no había muerto en ningún accidente. Esa había sido otra mentira. Marcela lo había criado como si fuera su hijo. José creía que ella era su madre adoptiva, que sus padres biológicos murieron cuando era bebé. Cambió su apellido. Construyó una vida completamente nueva. Estudió música, por supuesto, porque eso estaba en su sangre, pero nunca usó el nombre Aguilar. Vivía una vida tranquila como profesor de música en una universidad. Tenía su propia familia. Y nunca supo que era hermano de Pepe Aguilar, que era nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, que era tío de Ángela Aguilar. Nunca supo que era hijo de Leo Dan. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora?, preguntó Pepe. Porque me voy a morir, mi hijo, y no puedo irme con este peso. He cargado con esta culpa durante 50 años. Y ahora que Leo también se ha ido, creo que José merece saber la verdad. Pero no sé cómo decírselo. Por eso te lo digo a ti, para que tú decidas si es correcto revelar la verdad o si es mejor dejar que los secretos mueran conmigo. Flor le dio a Pepe toda la información. El nombre que José usaba ahora, la ciudad donde vivía, el lugar donde trabajaba. Marcela mantenía contacto regular con Flor, enviándole fotos y actualizaciones sin que José supiera. José había desarrollado una carrera respetable como músico y profesor. Había formado una familia. Era, por todas las apariencias, un hombre exitoso y feliz. Pero Pepe se preguntaba cuánto de esa felicidad era real cuando estaba construida sobre mentiras. Flor Silvestre murió pocos días después, el 25 de noviembre de 2020. Se llevó muchos secretos a la tumba, pero el más grande había sido transferido a su hijo. La decisión de Pepe. Durante meses después del funeral, Pepe guardó el secreto sin saber qué hacer. Le contó a su esposa Anelis, quien se quedó impactada pero comprensiva. Juntos discutieron las opciones. La decisión se complicó cuando en enero de 2025 Leo Dan murió. El mundo entero lloró la pérdida del cantante argentino. Pepe asistió al servicio memorial en Miami y todo el tiempo pensaba, este hombre era el padre de mi hermano, y mi hermano ni siquiera sabe que acaba de perder a su padre sin haberlo conocido nunca. Fue ese pensamiento el que finalmente lo decidió. No podía permitir que José viviera toda su vida sin conocer la verdad. En febrero de 2025, Pepe tomó un avión a California. No anunció su viaje. Condujo hasta la universidad donde José trabajaba. Lo vio desde lejos primero, un hombre de 52 años con cabello canoso entrando al edificio de música con una guitarra. Y en ese momento Pepe vio lo que Flor había visto décadas atrás. El parecido con Leo Dan era innegable. Pepe esperó hasta que terminara el día. Luego se acercó cuando José salía del edificio. José, dijo, su voz temblando. El hombre se volteó confundido. Sí.